Buenos días, buenas tardes, compañeros de la honorífica. Hoy vamos a ver el tema aplicaciones del teorema de Tales, en la cual nos vamos a basar en ese tipo de teorema. Vamos a iniciar con problemas en la cual aquí no importa si sería en forma atrasada, en forma adelantada, de lo que corresponde a este tipo de problemas. Vamos a determinar cómo serían los planteamientos de cada uno de los problemas. Vamos a tomar la distancia de aquí a aquí, que corresponde a 8, pueden ver 8 centímetros, voy a poner 8, entre las proporciones en la otra secante, en este caso sería 10, igual. Si tomé 8, voy a tomar la misma distancia, en este caso sería x entre 15, ¿sí? Y aquí hagan de cuenta que el planteamiento sería una proporción o una igualdad de proporción. Entonces sería aquí multiplicar 15 por 8 entre 10, ¿sí? Entonces tomamos la calculadora, ponemos 15 por 8, 15 por 8 serían 120, entre 10 serían 12, ¿sí? Entonces serían 12 centímetros, lo que corresponde al primer problema, ¿sí? Se fijan, es muy sencillo de hacer el planteamiento. Voy con el segundo problema, con el problema número 2 que tengo acá, ¿de acuerdo? Puedo tomar cualquier distancia de inicio. Por ejemplo, si yo tomo 60, ¿se fijan? Entre la distancia pequeña, que sería .82, igual, si tomé distancia grande, voy a tomar distancia grande acá, sería h, entre distancia pequeña, que sería 2, ¿sí? Entonces aquí sería h igual, multiplico 2 por 60 entre .82, ¿sí? Voy a poner, multiplico 2 por 60 entre .82. Resultado sería 146.34. Entonces sería 146.34, ¿sí? 146.34 metros, ¿de acuerdo? Bien, ese sería la distancia que andamos buscando. Ahora voy con el tercer ejemplo, que sería este. Se van a encontrar soluciones parecidas, igual. Entonces puedo tomar distancia grande, distancia pequeña, pues sería lo de... Eso no sería una regla en forma específica, si primero distancia mayor o distancia menor. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 1.70, distancia pequeña, de aquí a aquí. ¿Cuál es la paralela? Acuérdense, la paralela será distancia grande, que sería x, igual, si inicié con distancia pequeña, sería .85, entre distancia grande, que sería 5.80, ¿verdad? Entonces 5.80. Ahora, igual, acuérdense, multiplico 5.80 por 1.70 entre .85. Entonces, voy a hacer la calculadora, 5.80 por 1.70 entre .85. Sería 11.6. Sería 11.6. ¿Sí? Se digan, en proporción, estamos hablando de una semejanza de triángulos, lo que viene siendo el teorema de Tales, sería prácticamente lo que se aplica, ¿sí? Vamos a continuar. Otro subtema de esta misma semana, la semana número 6. Vamos a borrar. Bien. Se llama escalas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a determinar en qué consiste las escalas primero, para poder determinar ese tipo de tema, ¿de acuerdo? Bien, vamos a leer para poder determinar qué serían.
Dice que las escalas, en el caso concreto, dos polígonos son semejantes cuando sus ángulos respectivos son iguales y sus lados correspondientes proporcionales. Los polígonos siguientes son semejantes, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vemos en la figura en su cuadernito dos pentágonos. Van a ver que son semejantes. Hagan de cuenta, son de la misma forma pero de diferente tamaño. Para poder determinar lo que es la escala, existe lo que es una escala. Dice, sería A entre B, ¿sí? Esa sería la escala de un dibujo que yo puedo determinar. Yo puedo tener lo siguiente: cuando sea A mayor que B, cuando sea A igual a B y cuando sea A menor que B, ¿sí? Aquí vamos a determinar, como quien dice, tres casos. En el primer caso que yo tengo ahí, dice A mayor que B. Cuando sea mayor que B, se trata de una amplitud. Cuando sea A igual a B, se trata de una reproducción, o sea, un dibujo del mismo tamaño. Y cuando sea A menor que B, se trata de una reducción, ¿sí? También se puede llamar razón de homotesia, ese tipo de escala, cuando se da un punto en el espacio llamado centro de homotesia. Se trazan rectas que van desde el centro de homotesia hasta los vértices del polígono para prolongar sus líneas, de tal manera, de acuerdo a la escala, razón de homotesia, se mide desde el centro de homotesia hasta donde se obtenga dicha distancia, ¿sí? Para entender un poquito más esto, pues vamos a tener que hacer ejemplos en la cual se explica detalladamente pues una razón de homotesia, se da una escala y lo que viene siendo el dibujo, ¿sí? Vamos a iniciar con vamos a poner una escala de 2.1, ¿sí? Se fijan, A, 2 puntos B, o como quieran verlo así, se refiere a una ampliación, ¿sí? Vamos a iniciar. Voy a poner el centro de homotesia aquí, se me ocurre, y voy a poner un dibujo, ¿sí? O en este caso una figura geométrica. Entonces voy a poner para acá. Voy a ver si se puede prolongar. Aquí le voy a poner el punto A, aquí el punto B y aquí el punto C, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Primero, ya que tengo el dibujo o el polígono, por decirlo, y tengo el centro de homotesia, que sería el punto O, con la regla, ¿sí? Voy a trazar líneas rectas que son punteadas desde el centro de homotesia a cada uno de los vértices. Entonces, hagan de cuenta que voy a hacer esto por acá, esto lo voy a trazar para acá, y este para acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a poner así, voy a medir con la regla de O a C, ¿cuánto mide? De O a B y de O a A, ¿cuánto mide? ¿Sí? Para hacerlo voy a hacerlo en forma, pues aquí sería 17 centímetros, en el caso del pizarrón 17, sería 22 y medio, 22.5, ¿sí? Y mide 25 y medio, ¿sí? 25.5. ¿Qué debo de hacer? Si la escala es 2.1, hagan de cuenta que sería 2 sobre 1, 2 sobre 1, 2 sobre 1. O sea, va a ser la distancia el doble. Entonces 17 por 2 entre 1 sería 34. 22.5 por 2 entre 1 sería 45. 25.2 por 2 sería 51 centímetros, ¿sí?
Entonces, esas distancias las voy a medir a partir de O. Entonces aquí sería, voy a medir 34, pues hagan de cuenta, 34, aquí sería el puntito, C', siguiente 45, aquí sería B', ¿sí? Y aquí sería A, que sería 51, 51. Entonces sería aquí, sería C', perdón, A', ¿sí? Ya tengo los puntitos, lo que voy a hacer ahora sería unirlos. Sería, esta distancia sería aquí, esta sería acá, ¿sí? Y esta sería acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Si se fijan, le estoy poniendo valores primos porque se trata del polígono que estamos manejando como una escala. La escala sería 2.1, o sea, sería de diferente tamaño, de la misma forma, de diferente tamaño y al doble, ¿sí? Esa sería la escala de 2.1. Ahora vamos a hacer al contrario. Bueno, en este caso, si fueran iguales, pues sería una reproducción. Hagan de cuenta que sería la misma figura encimada a esta, pero con el mismo tamaño. O también de aquel lado, puede ser de aquel lado si es negativo. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahorita sería una figura de más pequeña. Esta sería una figura más grande, por eso la escala sería 2.1, ¿de acuerdo? Voy a borrar y vamos a hacer el ejemplo número 2. La escala va a ser 1, 2.4. Voy a poner un puntito aquí, centro de Motesia. Voy a poner acá un cuadrilátero. Vamos a poner un cuadrilátero. Vamos a ponerlo acá. Aquí voy a poner punto A, aquí punto B, aquí punto C y aquí punto D, ¿sí? Centro de Motesia aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a unir el punto centro de Motesia. Vamos a moverlo un poquito. Vamos a ponerlo aquí, a ver, para que lo puedan ver. Bueno, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir los puntos del centro de Motesia a los vértices. Acuérdense que lo vamos a poner punteado, ¿sí? Sería 1. Vamos con el segundo. Ese sería el segundo. Vamos con el tercero, que sería este. Y el cuarto, que sería este. ¿Sí? Muy bien. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir la distancia de O a C, de O a B, de O a D y de O al punto A, ¿sí? Vamos a medir y vamos a ver cuánto mide. Entonces vamos a hacerlo de tal manera usando la regla en forma aproximada, ¿sí? Porque pues sería, por ejemplo, de O a C, vamos a poner primero, serían 57 centímetros, ¿sí? 57. Ahora de O a B serían 70.5. De O a D 45.5. Y de O a 66. ¿Sí? 66. Como es la escala 1, 4, entonces lo va a hacer 1 entre 4, entre 4, 1 entre 4 y 1 entre 4. Entonces hagan de cuenta que la distancia esa la vamos a dividir entre 4 primero, ¿sí? Para poder determinar cuál sería la distancia. Entonces sería 57 entre 4, 14.25. 70.5 entre 4,
17.62. Luego 45.5 entre 4, 11.37. Y 66 entre 4 sería 16.5. Bien, esas serían las distancias que voy a medir, pero con respecto al punto O. Acuérdense que el punto O sería el centro de homotesia. Entonces, lo que vamos a determinar sería, acuérdense, ese tipo de distancia, la medición, ¿sí? Vamos con el primero, 14.25. Entonces, más o menos 14.25, más o menos que estaría aquí. Ahora voy con el de OB, sería 17.62. 17.62, más o menos. Ahora voy con el D, 11.37. 11.37 sería el D. Y ahora voy con el A, 16.5, ¿sí? 16.5 sería más o menos por aquí. Aquí sería. ¿Qué sigue? Pues vamos a unir este con este. C con D. D con A. Y B con A. O B con A. Ahí está. ¿Se fijan? Esa figura que tengo acá serían las letras primas, B', C', D' y A', sería la figura que en este caso, que sería esta, aquí se alcanzan a ver, aquí vamos a sombrear esta figura y esta sería la original, ¿sí? Aquí vamos a manejar más o menos sombreándola, ¿sí? Entonces, esta figura sería la que estoy buscando, sería una cuarta parte más pequeña y esta sería la original. Por eso, en la escala, pues estamos dividiendo entre 4. Muy bien. Si ustedes se fijan, lo que son las escalas, que sería igual, lo que es la homotesia de figuras, o sea, de polígonos semejantes, más grandes o más pequeñas, en base a un punto O, pues se refiere a lo mismo, ¿sí? Cuando van a leer ahí en su cuadernito, cuando la escala es negativa, pues a veces el centro de homotesia queda de este lado, ¿sí? Bien, hasta aquí le vamos a dejar el tema de hoy. Vamos a continuar la siguiente semana con el tema del teorema de Pitágoras.